predicador del miedo. ¿Qué es eso? Fitzjames O'Brien. Los sucesos que estoy a punto de relatar son de una naturaleza tan extraordinaria que comprendo que deberé enfrentarme con la incredulidad y la burla de las personas. He decidido contarlos de manera sencilla y directa para que sean interpretados en los misterios de la física. La casa que ocupo en Nueva York tiene la reputación de estar encantada. Es una residencia grande e imponente con un jardín que, a falta de cuidados, está marchito. Todo dentro de esta casa es gigantesco: estancias, comedores, pasillos. Fue construida y habitada por un famoso arquitecto que murió en Europa. Así quedaron al cuidado de esta mansión el casero y su esposa, quienes no tardaron en declarar a las autoridades que se veían perturbados por voces sobrenaturales. Se abrían puertas por sí mismas. El mobiliario de diversos cuartos era obsesivamente apilado cada noche por agentes desconocidos. Pies invisibles subían y bajaban por la escalera a cualquier hora del día o la noche. El casero y su mujer explicaron que no seguirían viviendo en tan espantoso sitio. El agente inmobiliario los despidió y colocó a otros en su lugar. Los sucesos extraordinarios no cesaron. Los desagradables rumores que se suscitaron en torno a esta casa impidieron que por varios años alguien la habitase. Tal era la situación cuando mi casera, con quien me alojaba en una casa de huéspedes, nos propuso a mí y a otros inquilinos que habitásemos juntos la extraña mansión. Después de deliberarlo un par de días, decidimos mudarnos. En cuanto nos establecimos, ya deseábamos ver fantasmas. Las conversaciones que manteníamos en la cena se referían a lo sobrenatural. Yo comencé a destacarme del grupo, pues tenía mayores conocimientos acerca del ocultismo. Constantemente estábamos a la espera de escuchar cadenas entrechocarse y ver la aparición de una forma espectral. Sugestionados, pretendíamos jugar con las fuerzas oscuras de la naturaleza. Entonces sucedió un incidente tan terrible e inexplicable que mi cordura retrocede ante el recuerdo de lo sucedido. Fue el 10 de julio. Después de cenar me dirigí con el Dr. Hammond al jardín para fumar. Independientemente de nuestras simpatías, lo que en realidad nos unía era el vicio. Los dos fumábamos. Juntos disfrutábamos de esa maravillosa expansión del pensamiento, de la intensificación de las facultades perceptivas, una aparente felicidad espiritual y, a fin de cuentas, una inmensa mentira con un precio demasiado alto, que espero que usted no pruebe jamás. La noche en cuestión, la del 10 de julio, el doctor y yo comenzamos una charla, como las que solíamos tener, más filosófica de lo habitual. Una extraña perversidad dominaba la corriente de nuestros pensamientos. Constantemente se dirigían a lechos oscuros y solitarios. De manera constante surgían demonios negros de las profundidades de nuestra charla y crecían. Sin darnos cuenta, cedimos a las fuerzas ocultas que nos gobernaban y nos entregamos a la especulación sombría. ¿Cuál cree usted que sea el elemento mayor del terror?, me preguntó Hammond. La pregunta me dejó perplejo. Sabía que muchas cosas eran terribles. Tropezar con un cadáver en la oscuridad, contemplar a una mujer que se está ahogando, profiriendo gritos que desgarran el corazón a aquellos que nada pueden hacer por salvarla. Los restos de un barco destrozado, sin vida visible en medio del océano, sugiere un terror enorme cuyas proporciones quedan escondidas a la mente humana. Entonces, se me ocurrió que debía haber una gran y dominante encarnación del miedo, un rey de los terrores. Confieso, Hammond, que nunca había considerado el tema, le contesté.
Supongo que debe haber algo más terrible que cualquier otra cosa. Sí, lo sé. Conozco muchas narraciones y eventos sobrenaturales que causan gran pavor. Sin embargo, considero que soy capaz de sentir aquello que es más terrible. Hammond, por el amor de Dios, dejemos esta plática. Tenga la seguridad de que sufriremos por ello. No sé qué me pasa esta noche, pero mi cabeza no deja de tener pensamientos extraños y horribles, respondió. Bien, pues me voy a la cama. El fumar y las pesadillas no deberían juntarse. Buenas noches, Hammond. Buenas noches, Harry, y felices sueños, me dijo con ironía. Nos separamos y cada uno se fue en busca de su habitación. Me acosté y me dispuse a quedarme dormido mientras leía, como era mi costumbre. Pero apenas abrí el libro, lo arrojé al otro extremo del cuarto. Era la historia de monstruos de Gudón. El cuarto estaba en una oscuridad total. La pequeña lucecita azul que quedaba del quinqué alumbraba nebulosamente unos 7 centímetros a su alrededor. Traté de no pensar en nada. Fue inútil. Los malditos temas tocados por Hammond no paraban de entrometerse en mi cabeza. Yacía inmóvil como un cadáver, esperando que con una inacción física aceleraría el reposo mental. Y entonces tuvo lugar un incidente terrible. Me dio la impresión de que algo cayó del techo, directamente en mi pecho, y al instante sentí 2 manos huesudas que me estrujaban el cuello, tratando de asfixiarme. La brusquedad del ataque tensó cada nervio de mi cuerpo. Mis reflejos trabajaron antes que mi cerebro para no permitirme entender la terrible situación en la que me encontraba. En un instante comencé a estrujar a la criatura con toda la potencia de la desesperación contra mi pecho. En pocos segundos, las manos huesudas que se habían cerrado en torno a mi garganta aflojaron su presión y pronto pude respirar. Estaba inmerso en una oscuridad profunda, del todo ignorante de la naturaleza de la cosa que tan repentinamente me había atacado. Después de una lucha silenciosa, mortal y agotadora, conseguí poner al atacante debajo de mí. Oí a la criatura jadear en la oscuridad y sentí el palpitar violento de su corazón. Busqué frenéticamente el pañuelo de seda que siempre guardo debajo de mi almohada y apreté con fuerza los brazos de la criatura. Decidí prender el quinqué y ver al monstruo. Ni siquiera soy capaz de intentar dar alguna definición de las sensaciones que tuve después de prender el quinqué. Supongo que grité de terror, pues minutos después todos los inquilinos se encontraban en mi habitación. Tiemblo ahora al pensar en aquel momento horrible. No vi nada. Sí, tenía un brazo aferrado alrededor de la forma jadeante, corpórea, mientras que con la otra mano hacía con todas mis fuerzas una garganta cálida y carnosa como la mía. Pero no veía nada, ni siquiera un contorno. Respiraba. Sentí su respiración cálida en mi mejilla. Se debatía con ferocidad. Tenía manos, me agarraban. Su piel era lisa y, no obstante, absolutamente invisible. Justo entonces, Hammond apareció en el cuarto gritando: ¡Santo cielo, Harry! ¿Qué ha pasado? Hammond, venga. He sido atacado por algo. Ahora mismo lo estoy inmovilizando. No puedo verlo. Hammond, impactado por el terror genuino de mi semblante, avanzó con una expresión ansiosa, pero perpleja. Una carcajada salió del resto de mis visitantes. Ahora soy capaz de comprender por qué el aspecto de un hombre que se debatía con violencia contra una nada etérea y pedía ayuda para combatir una mera visión habría parecido algo ridículo. ¡Hammond!, grité de nuevo. ¡Ayúdame! ¡Esta cosa me está superando! ¡Ayúdame! Harry, has estado fumando demasiado, me dijo. ¡Tóquelo si no me cree!
¿Que no ve cómo se sacude mi cuerpo con sus esfuerzos? Hammond avanzó y apoyó la mano en el punto que le indiqué. Soltó un grito frenético de horror. Lo había sentido. Al instante el doctor tomó un largo pedazo de cuerda que había en el piso e inmediatamente después la pasaba alrededor del cuerpo invisible. «Harry», me dijo, «suéltelo. La cosa está amarrada y no se puede mover». Hammond aferraba a los extremos de la cuerda que ataban al invisible, mientras que delante de él, la cuerda enroscada y tensa se suspendía en el aire vacío. La confusión que reinó entre los huéspedes de la casa, que fueron testigos de esta escena extraordinaria, hizo nacer el terror, que se apoderó de los presentes de forma indescriptible. En vano le supliqué a alguno de los hombres que se acercara y se cerciorara por sí mismo, con el tacto, de la existencia en aquel cuarto de un ser incorpóreo. Hammond y yo dominábamos nuestra temerosa repugnancia de tocar a la criatura invisible. La levantamos del suelo, atada como estaba, y la llevamos a la cama. Los ojos de los testigos se clavaron en la superficie que la figura creaba en la cama, aparentemente vacía. Al ver esto, los huéspedes emitieron un grito sordo y huyeron de la habitación. Nos quedamos solos con nuestro misterio. Permanecimos en silencio un rato, escuchando la respiración baja e irregular de la criatura y observando cómo se movía con impotencia, intentando liberarse de sus ataduras. Luego Hammond habló. «Harry, esto es espantoso, pero no inexplicable». «¿No inexplicable? ¿Qué quieres decir? Semejante acontecimiento no ha ocurrido jamás en la Tierra. Dios nos libre de la locura que puede sobrevenirnos». «Trata de razonar, Harry. Aquí hay un cuerpo sólido que podemos tocar, pero no ver. El hecho es tan inusual que despierta nuestro terror, pero esta criatura simplemente es invisible como el cristal, el agua o el aire. Escucha con atención. El aire tampoco podemos verlo, pero lo sentimos». «Todo eso está muy bien, Hammond, pero esas son sustancias inanimadas. Esta cosa tiene un corazón que palpita, una voluntad que lo mueve». Permanecimos de guardia toda la noche junto al lecho de ese ser sobrenatural, que se debatió y jadeó hasta quedar exhausto. A la mañana siguiente, la criatura estaba despierta. Ello quedó patente por la forma convulsiva en que se movía la manta y la sábana mientras se esforzaba por escapar. Había algo terrible al contemplar los horribles estremecimientos y luchas agónicas en búsqueda de la libertad. Yo y el doctor habíamos estado palpando la figura invisible y nos resultaba extrañamente humana. Tenía una boca, cabeza redonda, sin pelo, una nariz muy grande, manos y pies pequeños. Se me ocurrió que podríamos hacer un molde de yeso de la figura y, para evitar que se moviera, le aplicamos cloroformo. Mandamos traer un doctor, quien después de recuperarse de su primera sorpresa y movido por la curiosidad científica, fue el quien aplicó el cloroformo a la criatura. 3 minutos después pudimos quitarle las cuerdas y cubrirla con un yeso. Luego dispusimos un molde y antes de anochecer obtuvimos una reproducción tosca del misterio. Tenía la forma de un hombre distorsionado, grosero, horrible. Era pequeño. No superaba 125 centímetros. Sus extremidades revelaban un desarrollo muscular sin precedentes. Su rostro sobrepasaba en horripilancia a cualquier cosa que yo hubiera visto jamás. Su fisionomía era como la de un demonio. Daba la impresión de ser capaz de alimentarse con carne humana. Era imposible que mantuviéramos semejante horror en la casa. Igualmente, era imposible dejarlo suelto. De buena gana, habría votado yo por la destrucción de la criatura. Debatimos con gravedad esta cuestión. Desconocíamos por completo las costumbres alimenticias de la criatura. Era terrible, día tras día, escuchar su respiración pesada y saber que se estaba muriendo de hambre. Pasaron 15 días y seguía viva. Las pulsaciones de su corazón casi habían cesado. Era evidente que la criatura se moría por falta de sustento. Algo extraño me sucedía,
pues me resultaba demasiado doloroso pensar en lo que padecía. Finalmente murió. Una mañana Hammond y yo la encontramos fría y rígida en la cama. Nos apresuramos a enterrarla en el jardín. Fue un funeral extraño. Dejamos caer ese cuerpo invisible en el agujero húmedo. El molde de su forma permanece en un museo.